vida, tomar la cruz, seguir los pasos de Jesús, amar con su forma de amar, perder la vida para ser luz, darse por el que nadie amó, darse por el abandonado, que espera ver amanecer, prestar oído a su clamor, amar como un enamorado, aquel que nadie quiere ver, perder la vida, tomar la cruz, seguir los pasos de Jesús, amar con su forma de amar, perder la vida para ser luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta misa se ofrece por una intención particular y también se ofrece por el cumpleaños de Socorro, una de nuestras colaboradoras de Miami. Pedimos por los enfermos, por los que están pasando por momentos de angustia difíciles, para que hoy San Matías, ese apóstol que sustituyó a Judas Iscariote, el traidor, que murió mártir y dio la vida por Cristo, hoy nos alcance la gracia de la paz, nos alcance la gracia de la salud y nos alcance la gracia de esta fe grande para superar cualquier prueba de la vida con paz en el corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Oremos. Dios nuestro, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que, teniendo la dicha de ser amados por ti, merezcamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles: En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los ancianos: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que habían hecho entre los gentiles con la ayuda de Dios. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado la primera intervención de Dios para escoger un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas: Después volveré para levantar la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y las pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor. Y a todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría ni con la fornicación, y que no coman sangre ni animales estrangulados, porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad la maravilla del Señor A todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad la maravilla a todas las naciones. Decid a los pueblos: el Señor es Dios. Él es el Señor, es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad a las naciones la maravilla del Señor. A todas las naciones. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús.
Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron 2 nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido, para que en este misterio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no hace lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hoy celebramos la fiesta, como decía, de ese gran apóstol San Matías. Los discípulos, los apóstoles, no se quedaron 11. Quisieron completar el número que había escogido su maestro, como símbolo de las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles. No bastaba quedarse con 11, eran 12. Y entre todos escogieron para elegir a 2 de ellos, a Matías y a nuestro también era un gran apóstol, como dice la primera lectura, era el justo, le llamaban. Y eligieron a Matías. Es curioso, ¿por qué eligen entre tantos a 2? ¿Quiénes eran esos 2? El justo y Matías. Eran los que le habían seguido desde el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan Bautista hasta entonces. Habían mostrado una virtud
muy rara en el día de hoy. En medio de pruebas y persecuciones, en medio de aquel calvario y aquella pasión, ellos nunca dejaron a Jesús. Matías y el justo. Fíjense qué hermoso cómo los apóstoles rezaban. Rezaron para ver cuál era el que Dios tenía elegido. Y el Espíritu Santo fue el que separó a Matías para que fuera el sustituto de Judas el traidor. Es importante ver que una de las cualidades de un apóstol es la perseverancia. Perseverar en el camino, en medio de pruebas, dificultades, persecuciones y toda clase de situaciones difíciles de la vida. Poniendo su mirada en Jesús, que es el que lleva el timón de la barca. ¿Y cuántas veces hemos dicho, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que va a haber momentos en la vida muy difíciles. Todo lo hemos pasado o lo estamos pasando en este momento. Pero tenemos que saber en dónde tenemos que tener nuestra mirada y nuestro corazón. En las manos de Dios. A veces nos parece que es demasiado fuerte la prueba, o demasiado grande, o exagerada, y nos puede parecer que Dios es injusto. Queridos hermanos, dice el apóstol San Pablo que el Señor no manda ninguna prueba a sus hijos si Él no le da las gracias antes. Es decir, es como si a tu hijo tú le mandaras a comprar un saco de arroz y traerlo en su hombro. Tú te aseguras que tu hijo tenga la fuerza necesaria para que pueda traer el saco de arroz en sus hombros. Porque tú eres su madre o eres su padre. Si tú ves que tu hijo no va a poder con ese saco de arroz, entonces tú le dices al más fuerte, mira, ve tú mejor porque tú sí puedes. Hay personas que el Señor tal vez no le va a poner ese saco de arroz porque tal vez no son fuertes, están todavía débiles. Entonces le encarga a otro que tal vez tenga la fuerza sin él saberlo muchas veces, porque nosotros no sabemos la fuerza que tenemos hasta que no levantamos ese saco de arroz. Queridos hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Dios nunca va a mandar algo por encima de tus fuerzas, no humanas, porque tal vez humanas no tengas nada de fuerza, porque estás con anemia, o estás enfermo, pero hay una fuerza más grande que la de la física, es la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu que da precisamente el Espíritu Santo. Es algo increíble que muchas veces nosotros mismos, tal vez en la misma prueba que estamos pasando, nos parece que el mundo se nos cae encima y que no vamos a poder. Pero hay algo debajo de todo esto que hace que después que nosotros superamos esa prueba y retorna la paz, nos damos cuenta que hubo alguien que estuvo ahí detrás de nosotros sosteniéndonos. Que hubo alguien que estuvo haciendo su trabajo. Y ese alguien se llama Dios. Y ese alguien se llama Jesús. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo pudimos superar esto si cuando estuvimos en ello
nos parecía insuperable. Es porque el Espíritu Santo da la fuerza. Hoy hablaba con un joven, el joven que hace poco, la semana pasada, le dije que tuvo un accidente y su carro quedó destrozado. Hoy hablaba con él. Él es militar y le decía, ¿cómo está mi soldado de Cristo? Y me decía, padre, poniéndole gana, superándolo. Y él, cuando hablé al día siguiente de su accidente, estaba destrozado. No podía mover su lado izquierdo, su pierna, su brazo, la cintura. Estaba el pobre muy desesperado. Pero hoy me dice, echándole gana. Y con más gana, y me decía, yo creo que dentro de una semana estaré corriendo. La semana pasada, él ni creía que iba a caminar. Queridos hermanos, esto nos tiene que enseñar que a veces nosotros creemos que no vamos a poder. Claro que no vamos a poder con nuestras fuerzas humanas, pero es que hay alguien más fuerte que esas fuerzas humanas, que es el Espíritu Santo. Si uno lee la vida de los mártires, hoy San Matías, que murió martirizado, y no crean que fue con un alfiler, no crean que fue con una pluma de ganso. El martirio de San Matías fue muy duro, sufrió mucho y pasó por cosas increíbles. Tal vez él creía que no iba a poder, pero sí pudo. Y yo quisiera que tú hoy ponga tu mirada en Jesús y le diga a Jesús, mira, yo físicamente, o yo anímicamente, o yo en todo lo que siento, creo que me está costando esta prueba. Pero yo pongo mi confianza en ti. Yo me abandono en ti, Jesús. Y yo pongo esta prueba. Y yo pongo este peso. Y yo pongo, Señor, todo esto en tus manos. Por eso el tema que vamos a ver después de misa es alaba y adora a Dios en medio del sufrimiento. Y vamos a tratar ese tema para que veamos que cuando adoramos y alabamos a Dios en medio de nuestro dolor, entonces esa alabanza y esa adoración alcanzan alturas inimaginables. Es muy fácil alabar a Dios y adorar a Dios cuando todo nos va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, a veces hasta las ganas de rezar se nos van. Y es algo natural. No te espantes de eso, ni te asustes y no digas, no, es que ya, no. Tranquila, tranquilo. El Señor conoce esto. Estos días, estando en el hospital, se murió un joven. Su padre, que estaba allí, ya mayor, se tiró al suelo gritando y llorando. Llegó a decir, yo creía que tú eras bueno, Señor, pero tú me mataste a mi hijo. Y lo decía a gritos en el hospital. Yo lo escuché. Me acerqué a él y le dije, Señor, Dios no le ha matado a su hijo. Al contrario, Dios acogió a su hijo. Acogió a su hijo, no lo mató. Dios no mata a nadie, Dios no quiere el mal. Imagínate, si él mismo llega a decir que no quiere la muerte del pecador. ¿Y quién es el pecador? Aquel no solamente que no va a misa, o está amancebado, o está en droga, en alcohol, sino hay otra clase de pecadores
que se enfrentan a Dios, que le maldicen a Dios. Hace poco me llegó una imagen de un joven, perdonen, orinando un crucifijo, drogado. ¿Saben lo que yo dije en ese momento? Me dio mucho dolor. Pero yo dije, Señor, así como Él ultraja tu imagen en la cruz y orina en tu cruz, tú báñalo con tu misericordia. Porque ese es el pecador que Dios dice en el profeta Ezequiel. Yo no quiero la muerte del pecador. Tal vez nosotros, ante alguien que nos ofende, ante alguien que nos ha herido, tenemos tal vez esa sensación de desearle la muerte. Pero fíjate en Dios. Es increíble la actitud del Señor. A mí realmente me admira. Me admira. Solo Él lo puede hacer. Fíjense en esto. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y a Santa Faustina le dice, dile a los pecadores que ellos más que nadie tienen derecho a mi misericordia. Y si Dios no quiere la muerte del pecador, ¿tú crees que va a querer la muerte del justo? ¿Tú crees que va a querer la muerte de su amigo o de su amiga? Claro que no. Claro que no. Queridos hermanos, a veces no entendemos, a veces nos cuesta. Somos humanos. Me pongo en tu zapato. Y yo decía, cuando aquel hombre decía, tú me mataste a mi hijo. Yo decía, Señor, yo sé que tú no le tienes en cuenta lo que está diciendo. Porque este hombre que no comprende la muerte de su hijo, lo único que está haciendo es decir algo que ni de su corazón sale. Y cuando venga la calma, yo te aseguro que él mismo te dirá, discúlpame, Señor. Yo se lo aseguro. Hay cosas que a veces decimos o hacemos en momentos de desesperación, porque se nos nubla la mente. A veces sale cosas que tal vez nosotros mismos decimos, perdóname, Jesús. Y es lo que el Señor, te aseguro, te diría, como un papá o una mamá. Yo he escuchado a papás o mamás que los hijos le han dicho, pero hasta de que se van a morir. Lo han maldecido a sus padres. Le han dicho cosas muy duras. En un momento de cólera, de ira. Y el hijo, después de 3, 4, 5 días, recapacita y va y le dice a su papá o a la mamá, papá, perdóname, lo que dije no era verdad. Lo dije en un momento de cólera. No es lo que yo pienso de ti o de... ¿Sabe lo que ha hecho ese papá o esa mamá? Lo he visto muchas veces. Le han dicho, hijo, no pasó nada. Yo te perdono, no. Yo sé que no lo querías decir o que esto. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez esto? Sí. ¿Verdad que a veces ha pasado esto? ¿Y tú crees que Dios va a ser diferente a ti? Dime, ¿tú crees que Dios va a decir, no, tú ya me ofendiste, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero... No, queridos hermanos,
Yo le aseguro que Dios, que es un Padre bueno, te acoge y te abraza y te dice, hija, no pasó nada. Hijo, no pasó nada. Lo que dijiste, hasta ya se me olvidó. Así es Dios. Por eso yo quisiera que ustedes en este momento experimentaran lo que el Papa Francisco ha insistido tantas veces, la ternura de Dios. A pesar de nuestras debilidades, a pesar a veces de nuestra insolencia y de nuestro orgullo y de nuestra soberbia y de tantas cosas. He escuchado a tantas personas dar su testimonio cuando vivían de espalda hacia Dios. Su vida era un desastre. No querían saber ni de misa, ni de rosario, ni de iglesia, ni de cura, ni de confesión, ni de nada, de nada. Hoy, yo conozco a uno que hoy es sacerdote. Era un drogadicto, era un alcohólico, era un desastre. Recogía basura en los zafacones de Nueva York. Hoy es párroco de una parroquia en la zona de Filadelfia. Queridos hermanos, es que realmente